nombre es Abraham Nahón, estudié el doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El libro que ahora sale cambia el título, es Imágenes en Oaxaca, Arte, Política y Memoria, concentrando, digamos, retrabajando esta noción de la tesis, donde la pregunta esencial era estos entrecruzamientos y en que el arte y la política, el arte y los movimientos sociales en Oaxaca fue relevante, ¿no? Principalmente a partir del movimiento social del 2006. Pero al momento de indagar y tratar de desenterrar, digamos, estas nociones y constelaciones sociohistóricas, de pensar el movimiento no como algo presente, sino también, desde luego, con sus conexiones y vinculaciones, con luchas también pasadas y con una sociedad oaxaqueña que tiene un prestigio internacional y nacional en el terreno de las artes, pues fui indagando y explorando, digamos, de una manera interdisciplinaria también otros elementos, ¿no? Desde el ámbito de lo histórico, de lo arqueológico, sociológico, antropológico, tratar de entender también la imagen en que estaba cifrada, digamos, un Oaxaca que muchas veces desde el exterior se piensa anacrónica, intemporal, no solamente remitida al ámbito de lo festivo, ¿no? Cuando también existe esta paradoja y esta contradicción en su hacer, digamos, es una entidad que también tiene una gran pobreza, una marginación, y entender esta paradoja precisamente de su riqueza cultural frente a esta marcada desigualdad social y marginalidad, era importante pues analizarla, porque era pensar en el arte y en sus imágenes también desde ámbitos adversos, desde ámbitos de la precarización y desde ámbitos donde también la lucha social, la colectivización, la misma fuerza, digamos, de eventos culturales, de la dimensión cultural organizada, se trasladaba y se transmitía también en la organización de estos mismos colectivos de artistas o estas individuaciones artísticas que filtran o transminan a partir de su obra elementos de esta riqueza cultural y comunitaria también que en Oaxaca pervive, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, de esas aproximaciones, cifrarme precisamente en las artes visuales, en estas imágenes, a partir de imágenes de la plástica, de la gráfica, de la fotografía, y tratar de ahondar un poco en cada una de las particularidades que tiene cada uno de estos procesos a nivel técnico y tecnológico, pero también cómo la imagen, pensarla, y eso es difícil para las ciencias sociales y humanidades, no solo es un carácter ornamental y decorativo. La imagen implica, digamos, historias, contiene también actores y sujetos en lucha y en contradicción, y también cifra, y muchas veces en esta era global de la hiperproducción de imágenes, cifra sentidos, prejuicios, estereotipos, relaciones de poder. Entonces, en realidad, a medida que avanzaba la investigación se iba complejizando, pero a la vez enriqueciendo por toda esta serie de elementos desde distintas disciplinas, para finalmente centrarme en estas formas de organización, de lucha, de resistencia, finalmente necesarias, digamos, ante también una comunidad o un ámbito cultural que también, desde luego, tiene relaciones jerárquicas, relaciones de poder, y donde hay una gran juventud también que participó en el movimiento y que 10 años después lo vemos, ese legado cultural, tanto a nivel práctico, concreto, como a nivel simbólico, resulta interesante para las formas de organización, de resistencia que tienen ellos hoy en día, ¿no? Normalmente se piensa en la imagen en un sentido solamente bidimensional, y no se piensa en los actores y en los sujetos que le dan sentido a esas imágenes. Detrás de esas imágenes, desde luego, hay una construcción que implica dimensiones culturales, dimensiones sociales, dimensiones políticas, hay una intencionalidad,
Y entonces lo que yo veo es todas estas formas en que los sujetos y los actores van construyendo estas imágenes a partir de su propio origen, del propio sentido, de la intencionalidad, pero también de un cuestionamiento y una crítica radical al orden de lo dado, ¿no? Al orden que precisamente al que se rebelan, al que se resisten. Pienso en estas imágenes, digamos, y en esta creación como un acto disidente finalmente frente al orden de lo dado. Y desde luego pensarlo en estas imágenes y en el movimiento social del 2006 es también pensar cómo toma un carácter también organizativo, de resistencia, cercano a la lucha social, pero donde también se retoman elementos, por ejemplo, de la asamblea que se hace en las comunidades de usos y costumbres, es decir, el carácter asambleario, el carácter organizativo, se traslada finalmente de una dimensión sociopolítica y cultural a formas que adoptan también los artistas para tratar de organizarse y presentar y difundir un trabajo frente a la represión que se vivía en ese momento, cosa que desde luego también busco, no es totalmente nuevo, digamos, existía, por ejemplo, el taller de gráfica popular, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, es finalmente también pensar que en estas formas de lucha presentes también está contenida toda una historia y toda una memoria de luchas pasadas. La gran pregunta era por qué Oaxaca, teniendo el prestigio, digamos, en las artes y en la producción artística que tiene, digo, además con autores tan relevantes en el plano internacional como Tamayo, o por ejemplo hoy en día, o Morales, o Toledo, pero también cómo emerge toda una serie de artistas muy jóvenes que cuestionan finalmente esas jerarquizaciones y estas formas del hacer de lo artístico. Es decir, Oaxaca sí como una potencia artística, pero que finalmente también el arte vive esa contradicción y esa paradoja de que puede convertirse también en un asunto de simulación, también de una mercantilización solamente, y aquí en el hacer mismo artístico, en la colectivización, en la forma que tenían de buscar esta vinculación con la lucha social, se logran también otros lenguajes y otras formas de cómo expresar esa rabia, esa impotencia, ese dolor, esa furia contenida que en un movimiento social finalmente también detona, ¿no? Y se desborda en la creatividad. Pero quizá un elemento importante, y qué bueno que haces esa pregunta, es también que pensamos que las luchas sociales se emergen espontáneamente, cuando en realidad hay una corriente subterránea que las conecta a luchas pasadas, pero también en mi investigación veo el grave defecto que hemos tenido de soslayar muchas veces iniciativas formales o institucionales. Aquí la riqueza del sentido, la riqueza de la gráfica, por ejemplo, en las paredes en Oaxaca, muchos de los jóvenes pertenecían al Instituto de Bellas Artes, por ejemplo, a la Escuela de Bellas Artes de la UABJO. Es decir, hay un trabajo de formación de todos ellos, estética y política, y no fue azaroso ni vino de la nada el que de repente no solo fueran muestras de rebeldía a nivel de lo gráfico, sino también muy bien logradas a nivel estético y a nivel del sentido que ellos querían otorgarle. Entonces, un poquito también entender cómo aparentemente las luchas no son ajenas finalmente a que los actores que las componen poseen formaciones previas a nivel a veces institucional, a veces académico, como en este caso sucedió en Oaxaca. Gran parte de esa riqueza era una construcción de muchos años de jóvenes que participaban en proyectos de diversa naturaleza donde lograron un lenguaje estético más logrado. Un movimiento social tan fuerte es precisamente un momento de liberación, de potencia creativa, ¿no? Entonces sí, si percibimos la resistencia como un arte, así podemos decirlo, libertario, como la poesía que existe también, la forma poética, la forma creativa que existe en el propio acto de
de resistir y de protestar y de abrir otros horizontes, es tan evidente el vínculo con las formas artísticas, creativas que están surgiendo en Oaxaca, de tan magnitud, ¿no? Me parece. Sí, lo que yo digo es que en esa aparente espontaneidad no es así. Finalmente hay una conexión con una formación que a veces se soslaya pensando que los movimientos sociales, políticos, son por actores y activistas solamente de un movimiento que ya viene de tiempo atrás, y no es cierto. Es decir, finalmente se integran muchos jóvenes que rompieron con la noción de una sociedad apática, que ellos hubieran estado, digamos, confinados en sus trabajos y en sus escuelas, pero que esa formación les ayudó a que en esa explosión de creatividad tuvieran también trabajos de una mejor resolución, y que precisamente esa resolución y ese dominio de la técnica los lleva a lograr un lenguaje que nos dice algo, y no solamente es un tag, una raya de rabia y de disgusto, sino que también hay una propuesta estética detrás de esa lucha y de esa disidencia con el orden mudado, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar con muchos artistas, sectores, de participar incluso en el 2006, pero para mí es una versión también de la historia. Lo que la enriquece es que es una historia contada por muchos, es una historia polifónica, que no tiene un sentido unívoco. Si solamente hubiera una versión de la historia y dijera esta es la versión de la historia, la sepultaría finalmente en una noción, se petrificaría, porque entonces solo habría una mirada, ¿no? Aquí lo importante es que es una historia construida desde nosotros, desde varias miradas. Hay muchos que participaron, y es lo que defiendo en mi tesis y en mi libro, que esta memoria textual y visual afortunadamente fue escrita también por muchos, ¿no? Y hay muchas interpretaciones, y eso le da una riqueza, y eso asegura su vitalidad. Es un gran honor recibir este premio y este reconocimiento, desde luego de la Cátedra Jorge Alonso, de la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, que también están en esta cátedra implícitos, y que, bueno, creo que es un esfuerzo también de resistencia ante un pensamiento diverso, que es lo que finalmente persiguen o deberían perseguir las ciencias sociales y las humanidades en todas las instituciones. Hay que gestar espacios como estos, fortalecerlos, e incluso otro tipo de espacios que muestren la diversidad de pensamiento. Precisamente ante la globalización cultural que ya está inserta también a veces en la academia, precisamente el perfilarse como un pensamiento único, en el sentido de la educación como un ámbito solamente productivo, y no pensar también en estas paradojas, en estas contradicciones, en formas diversas de hacer, pensar, reflexionar la misma investigación social, creo que sería muy nocivo para el pensamiento en México, que siempre ha estado abierto a una noción de diversidad, de pulsaciones. Incluso para mí también significa una lucha contra una centralización que hay del pensamiento en México. Es decir, también hablemos claramente de que estos esfuerzos, digo en este caso, que vienen de otro estado, que no es el centro del país, para mí también es muy importante este reconocimiento, porque vivimos en un país que no lo quieren decir, pero está todavía muy centralizado. Y en mi libro analizo un poco esta historia centralizada y esta posibilidad de que se geste, digamos, un espacio de resistencia, de disidencia desde fuera del centro, también me parece muy loable, y que hay que mantener espacios como estos y fortalecerlos.